Soy el Padre Carlos de Jesús Díaz Romero de la Arquidiócesis de Cali. Mi parroquia se llama María Mater Admirabilis, de la cual, soy el párroco. En este día me han invitado a compartir con ustedes una catequesis. La catequesis siempre las comparto desde mi experiencia de Dios y siempre me encomiendo a Él y trabajo de la mano con Él, sobre todo con el misterio santo sacramental del Santísimo. Pues bienvenido a esta catequesis y pongámonos en oración para que sea el Espíritu Santo que nos comunique su agua de vida, que nos comunique su presencia, su luz, que nos ilumine y que podamos entender a la luz de estas enseñanzas, que las aguas a la luz de la palabra de Dios y de mi espiritualidad, la cual es como un don de Dios para mí, estas enseñanzas que nos deben ayudar a crecer y a madurar en un día como hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Dios mío, yo creo y espero. Te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te esperan, no te adoran y no te aman. Dios mío, yo creo y espero. Te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te esperan, no te adoran y no te aman. Dios mío, yo creo y espero. Te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te esperan, no te adoran y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María. Te pedimos la conversión de los pobres pecadores. Señor Jesucristo, Hijo del Padre Eterno, manda ahora tu Espíritu sobre la faz de la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de toda la familia de los pueblos de la tierra, para que sean liberados del ateísmo, de la inmoralidad, de la peste, de las calamidades, del odio y de la guerra. Que la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, sea nuestra abogada y auxiliadora. Amén. Corazones amorosos de Jesús y de María, sean nuestro refugio, presérvenos del mal, alejen de nosotros las acechanzas del maligno y guárdennos para la vida eterna. Amén. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Santos ángeles de Dios, oren con nosotros. Santos ángeles de Dios, oren por nosotros. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, oren intercediendo por nosotros. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrados Corazones Inmaculados de Jesús y de María, oren intercediendo por nosotros. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra. Amén. Nos ponemos en tus manos, Señor,
y descansamos en el corazón de María bajo su amparo. Amén. Cuando el Padre Héctor me invitó a través de Jimena Lián para hacer estas pequeñas reflexiones, catequesis, que para mí toda catequesis o reflexión o enseñanza debe llevar un espíritu de meditación. Le preguntaron esto, Señor, y que me iluminara desde mi experiencia de Dios para yo compartir con ustedes qué quería plantear en este día para nosotros, que me regalara su espíritu, que me iluminara, y me regaló, bueno, 4 enseñanzas, de las cuales esta es la primera, y la primera enseñanza de la cual su espíritu me iluminaba era que hablara de la fidelidad de Dios para con nosotros, los pobres pecadores, pero que sumergiera esta catequesis de su fidelidad para nosotros en el misterio de la reconciliación. Entonces, dejémonos reconciliar por Dios, reconciliémonos con Dios. Y esta primera catequesis. Y le decía que me iluminara con una palabra, además de aquella palabra con la cual Él constituyó este sacramento, que es en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Pero la primera palabra que me regaló fue Daniel, capítulo 1, versículo 8 al 16. Y dice: Daniel se propuso en su corazón que no se iba a contaminar con la comida del rey ni con el vino que bebía, y pidió al capitán de los guardias no contaminarse. Dios concedió a Daniel gracias y misericordia ante el capitán de los guardias. El capitán de los guardias le dijo a Daniel: tengo miedo a mi señor, el rey, que ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque si ve vuestros rostros más macilentos que lo de los jóvenes de vuestra edad, ponéis en peligro mi cabeza delante del rey. Daniel le propuso al encargado que al capitán de los guardias había designado para Daniel Ananías, Misael y Azarías: por favor, pon a prueba a tus siervos durante 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que después examinen ante ti nuestros aspectos y el de los jóvenes que comen de la comida real, y según lo que veas, actúa con tus siervos. Él les aceptó esta propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de 10 días, ellos presentaban mejor aspecto y estaban más robustos que todos los jóvenes que comían la comida real. Entonces el encargado se llevaba la comida y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Pues yo quedé impactado con esta palabra que el Señor me regalaba para esta experiencia o catequesis de hablar de la fidelidad de Dios con nosotros en el misterio de reconciliación, en el cual nos convoca a nosotros corresponder a su amor. ¿Cómo dejarnos reconciliar con Dios? ¿Cómo reconciliarme con Dios? Reconciliémonos con Dios. Y parte precisamente de esta lectura que quisiera que llevaran y lo meditaran en su corazón, porque a partir de aquí yo quiero partir del misterio de Cristo, porque es su iglesia, es la sacramentalidad de su iglesia que Él nos ha dejado de una manera especial para celebrar esta experiencia maravillosa de dejarnos reconciliar o buscar reconciliarme con Él, porque solo se encuentra y se vive este misterio a partir de la palabra de Dios, pero a partir de una manera especial, plena, en el misterio de Cristo. En el misterio de Cristo iluminado en su iglesia, a través del magisterio de la iglesia. ¿Y por qué quiero partir de Cristo? Porque la reconciliación es un don de fidelidad de Dios para nosotros. Es increíble que nosotros, siendo tan frágiles, tan caducos, Dios nos regale esa fidelidad
plena a través del misterio sacramental de la reconciliación o sacramento de la curación, que ya iré ilustrando. Y que esta palabra de Daniel, que nos está llamando es a corresponder a la fidelidad de Dios, pero a la fidelidad de Dios para con nosotros, a partir de Cristo, especialmente en este miércoles de ceniza, en el cual Dios quisiera iluminarnos y hablarnos personalmente a través de esta catequesis. ¿Y por qué a partir de Cristo? Este tema de la reconciliación, porque Cristo es el autor del sacramento del perdón, y para apreciarlo en su justo valor es necesario remontarse hasta quien lo ha creado. Es lo mismo que sucede con toda obra de arte. Para comprenderla bien, conviene conocer el autor y el conjunto de su obrar. Conocemos a Cristo a través de la fe de la Iglesia, a través de lo que nos han transmitido. Partir de Cristo significa, por tanto, aceptar lo que la Iglesia nos ha dicho de Él, de su obra redentora y de los sacramentos. Es de hecho una cuestión de fe, una experiencia de fe. Es lo único que nos permite discernir las realidades espirituales y divinas que Cristo nos revela a través de sus actos, sus palabras y sus milagros. Son otros tantos misterios de fe, es decir, realidades que no somos capaces de percibir directamente y que superan nuestro entendimiento. Solo las captamos mediante un acto de fe a partir de las realidades materiales. Todo acto de fe auténtico es a la vez personal y eclesial, pues la fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. Creer en Cristo significa, por tanto, adherirnos con toda la Iglesia a la persona adorable del Hijo de Dios encarnado y a lo que Él ha realizado para cumplir los designios de amor de su Padre. Partir de Cristo para apreciar en su justo valor la confesión consiste en primer lugar en considerar lo que la Iglesia nos dice sobre la institución de este sacramento, las palabras y los gestos con los que Jesús lo ha realizado, así como las circunstancias en las que este acto ha tenido lugar. Este enfoque supone también la adhesión a lo que la Iglesia nos transmite sobre otras realidades implicadas, tales como la naturaleza del pecado, la conversión, el perdón y la reconciliación con Dios, la vida de la gracia, el acceso a la felicidad eterna. Comencemos por la acción misma de la institución del sacramento y luego les voy a compartir desde el Catecismo de la Iglesia lo que el Catecismo de la Iglesia nos enseña en este acto de reconciliarnos con Dios, corresponder a un sacramento de fidelidad de su amor hacia nosotros, que es su perdón que cura, que sana. La Iglesia afirma en el relato de la institución, a la luz del Evangelio de San Juan, que el Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de Pascua se mostró a sus apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Juan 20, versículo 22-23. Se trata del relato de San Juan sobre el primer encuentro de Cristo resucitado con sus apóstoles, con las palabras y los gestos que utilizó, así como las circunstancias en las que tuvo lugar la institución. San Juan fue testigo directo de la escena. Su relato constituye, por tanto, humanamente hablando, un fundamento objetivo y fiable para captar lo que el Señor quiso realizar esa tarde y la importancia que le daba. Lo mismo sucede con la institución de los demás sacramentos. Tomemos, por ejemplo, la Eucaristía. Si queremos captar lo que el Señor quiso realizar durante la última cena, hemos de situar necesariamente las palabras y los gestos de la institución en el contexto de todo lo que Él dijo e hizo en el concurso de la última cena. Comencemos por el texto de San Juan y luego pasaremos a los detalles de su relato. El evangelista escribe que al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se lo retengan les quedan retenidos. San Juan nos transmite así unos datos preciosos que nos permiten captar la intención de Cristo en este acto y toda la importancia que le daba. En primer lugar, veremos la elección del momento y del lugar. Esta doble elección no es evidentemente fruto del azar. Luego nos ocuparemos de los elementos más significativos de este relato. La tarde de Pascua, el Señor busca a sus apóstoles, reunidos en el cenáculo, y saluda afectuosamente con la forma habitual de entre los judíos: la paz sea con vosotros. E insiste repitiendo este saludo. Le muestra sus manos y su costado para que le reconozcan. Los discípulos se llenaron de alegría al verle. Su amabilidad disipa todo miedo y toda vergüenza. No le reprocha siquiera el haberle dejado solo durante pasión y muerte en la cruz. Este primer encuentro del Señor con sus apóstoles está impregnado de encanto. Al mostrarle la llaga de la crucifixión, Jesús manifiesta su victoria sobre el demonio. Él es el Salvador, que nos libra de la esclavitud del mal y de la muerte y del pecado. Nos trae la verdadera paz, reconciliándonos con Dios. Esta paz es fruto de su victoria sobre el mal, conquistada al precio de su sangre. Nos trae la alegría, la confianza y la esperanza. Con gran contento, Cristo Jesús se apresura a comunicarle su propio poder de perdonar los pecados. Esta prisa deja entrever toda la importancia que da a este asunto. Solo el Hijo de Dios conocía perfectamente la profunda malicia del pecado y sus consecuencias desastrosas. Solo Él, que acaba de pasar por los horribles sufrimientos de la pasión y muerte en la cruz, podía apreciar plenamente la grandeza del don que hacía así a la humanidad entera. Después de 2000 años, se siente aún vibrar en sus palabras la alegría de su triunfo sobre el mal y su prisa por confiar a sus apóstoles el poder del perdón y la reconciliación. A lo largo de los siglos, la Iglesia podrá así asegurar la salvación de los hombres, librándolos de sus pecados a través del sacramento de la reconciliación. Cristo ha marcado así de modo indeleble el sacramento del perdón. Con esta alegría presente ya en su institución, es la misma alegría que brota en el corazón del pecador que se confiesa y que busca reconciliarse con Dios y consigo mismo. Por eso precisamente puede ser considerado el sacramento de la alegría y de la paz. La liberación del mal y la reconciliación con Dios llenan el corazón de paz y alegría. Son frutos del Espíritu Santo, señales específicas de su presencia y de su acción en el corazón del penitente. ¿Y por qué es tan importante, queridos hijos, esta parte de este inicio de la Cuaresma? Tomar conciencia o buscar una experiencia de reconciliación, que no es más que dejarme curar, que dejarme amar, que dejarme invadir de la fuerza del misterio, que es el misterio de Cristo dado a su Iglesia a través de los sacramentos, especialmente lo que se contempla en ello, lo que se participa en ello, lo que se comunica en ello. ¿Y qué podríamos más aprender a la luz de la Iglesia? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Qué me enseña el catecismo de la Iglesia a la luz del sacramento o de esta invitación de dejarme reconciliar con Dios o buscar reconciliarme con Dios para reconciliarme conmigo mismo y poder reconciliarme con los demás? El catecismo de la Iglesia Católica, en la segunda parte, donde se habla de los 7 sacramentos, en el capítulo 2, nos habla y nos ilumina que el sacramento de la reconciliación y de la penitencia es también llamado sacramento de la curación. Y desde el artículo 4, desde los numerales 14-22, nos ilumina: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia,
a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. El nombre de este sacramento se le denomina sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, de que el hombre se había alejado por el pecado. Se denomina sacramento de la penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Se le denomina sacramento de la confesión, porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. Es un sentido profundo. Este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le denomina sacramento del perdón, porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Se le denomina sacramento de reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios. Segunda de Corintios 5:20. El que vive del amor misericordioso de Dios, pronto a responder a la llamada del Señor, ve primero a reconciliarte con tu hermano. ¿Por qué un sacramento de reconciliación? Después del bautismo, y dice el numeral 1425, habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana, para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. Pero el apóstol San Juan dice también: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y el Señor mismo nos enseña a orar: perdona nuestras ofensas, uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá a nuestros pecados. La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibido como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él, como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba. En ellos, en el combate de la vida cristiana, ayudado por la gracia de Dios, esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así el bautismo, en el lugar principal de la conversión primera y fundamental, por la fe en la buena nueva y por el bautismo, se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en un día como hoy, miércoles de ceniza, en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida por toda la Iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores y que, siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, por el deseo de Dios inscrito en el corazón del hombre, a responder al amor misericordioso de Dios, que nos ha amado primero. De ello da testimonio la conversión de San Pedro,
Tras la triple negación de su Maestro, la mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento, y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él. La segunda conversión también, una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia: arrepiéntete. San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Y la penitencia interior, que es ahí donde es toda una escuela, es un proceso que en mi espiritualidad llamamos, es tomar ese proceso de limpieza, de libertad, de limpiarme de todo aquello que no me hace libre ni feliz, de limpiarme de todo aquello que me roba la pureza. Este secreto lo llama en el estado proceso de conversión. Dios se lo quiere regalar de nuevo a la iglesia de una manera especial, bajo toda una plataforma donde nos señala como señal de Jesucristo, nos regala a María y a José para imitar en un proceso de virginidad, que es volver a recuperar esta vida interior cultivada a la luz de la palabra y de la sacramentalidad de la iglesia, pero también para contemplar el misterio de Cristo. ¿Y cómo nos la regala la iglesia? Pues asumiendo nuestra propia evangelización personal a través de un proceso individual de redención. Dejarme redimir por Él es dejarme reconciliar con Él, y la única manera de entrar en ese proceso es conocer a Cristo, conocer su palabra, y conociendo a Cristo y viviendo esta experiencia en la vida sacramental de la iglesia, nosotros nos vamos adhiriendo, vamos encarnando, y en la medida en que vamos comiendo de su palabra, comiendo de su presencia real, salvífica, en el pan y en el vino, nosotros vamos experimentando la curación y la liberación de nuestros males. Por eso es tan importante en esta dinámica, en la dinámica cristiana de reconciliación, porque la única manera que el hombre pueda descubrir esa experiencia de conciencia despierta para sentirse tranquilo, en paz, o tener esa serenidad que es fruto de la felicidad, que es una tarea interior, nosotros la necesitamos esta experiencia, y la necesitamos, pero no a la luz de cualquier enseñanza, no a la luz de cualquier verdad, la necesitamos a la luz de quien es el camino, la verdad y la vida. Por eso nadie podrá experimentar o celebrar en plenitud el sentirse perdonado, amado de manera plena en el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión. Por eso, a la luz de esta palabra, de esta enseñanza que el Señor nos ha querido regalar, a través de esta enseñanza de Daniel, que nos ilumina, la fidelidad de su amor, de su perdón y de su misericordia, presente siempre desde antiguo, pero que en la nueva alianza está presente en el sacramento que Cristo nos ha dejado, que es el sacramento de la confesión. Solo ahí podríamos nosotros vivir de manera continua, asistido por la gracia que se comunica a través del sacramento de la confesión que se celebra y que celebramos en nuestra vida, poder vivir esta experiencia de curarnos, de liberarnos del mal que nos oprime, del mal que nos socava. ¿Y por qué esa necesidad de reconciliación? Porque es necesario en este tiempo saber encontrar a Cristo de manera especial en este sacramento, y más en la Cuaresma. Miércoles de ceniza, en inicio de Cuaresma, nosotros los cristianos nos disponemos a hacer un proceso serio de conversión, un proceso serio de mortificación, un proceso serio de abstinencia, de ayuno, o un proceso de entrega, de sacrificio, de la voluntad, de eso que decía Juan el Bautista: conviene que yo mengue para que Él crezca. Un proceso que yo le llamo de martirio, del martirio del yo, y martirizando el yo por la concupiscencia, que florezca
morir para vivir. Por eso debemos pegarnos al magisterio de la Iglesia, que es la luz de Cristo que nos ilumina para entender, la luz de Cristo que nos ilumina y que nos capacita para que nosotros podamos crecer y madurar en este proceso de reconciliación, de amor, de perdón, y que es necesario que hoy los católicos se preocupen por retomar una lectura con amor asidua del Evangelio, pero también del Catecismo de la Iglesia, porque yo teniendo claro el Evangelio y teniendo claro el Catecismo de la Iglesia, pongo mis principios en relacionarme para crecer y madurar en una ciencia iluminada por Cristo y no en otra cosa, porque si yo no tengo claro las enseñanzas de la Iglesia, que son las enseñanzas de Cristo y del Catecismo, la palabra de Dios, el Concilio Vaticano II, los documentos de la Iglesia, si yo no tengo esta verdad plena que ilumina, que es luz y sal del mundo, pues me voy a ir detrás de otras verdades y voy a caer en el sincretismo religioso que tienen muchos católicos. Y este sincretismo católico es lo que ha hecho que muchos se vayan y caigan en la práctica de la nueva era y de otras prácticas religiosas, entre comillas, que van desfigurando nuestra propia condición de imagen de Dios, de nuestra propia condición de semejanza de Dios. Por eso dejémonos iluminar en este día, a la luz de esta enseñanza, pedir una gracia, que es la gracia de descubrir nuevamente nuestra necesidad de la misericordia de Dios, de su amor, nuestra necesidad de reconciliarnos con Él. Y para eso es la Cuaresma. Y de aquí parte trascendentalmente esa experiencia que es todo un itinerario en la cual entramos todos los cristianos desde el miércoles de ceniza a peregrinar 40 días mar dentro del corazón para vivir ese proceso de penitencia, de conversión, de sanación serio, de liberación, para que la Cuaresma, a partir del miércoles de ceniza, nos sirva para llegar a la Semana Santa y a la Pascua y saber disfrutar de la paz que adquieren todos los cristianos cuando tienen ese peregrinar itinerante de penitencia, de saber experimentar la redención de Cristo en su vida, de saber experimentar que somos criaturas amadas y perdonadas. ¿Y perdonadas de qué, queridos hijos? Pues a la luz. Si somos hijos de la luz y obramos con sensatez y con sabiduría y con prudencia, nosotros vamos a descubrir que a partir de esta catequesis y estas enseñanzas que ilumina la Iglesia, que aún nos falta hacer trabajos serios, exámenes de conciencia, para descubrir y entender nuestra condición de pecadores, o de descubrir y entender qué es el pecado y por qué el pecado nos menoscaba, nos separa de Dios, nos roba la vida de Dios. Entonces, terminemos con esta oración, esta catequesis, para pedirle a nuestro Señor que nos ayude en un día como hoy a recuperar nuevamente esa gracia de conversión, o pedirla, donde nosotros a partir de hoy procuremos trabajar seriamente en este espíritu de penitencia a la cual nos convoca la Iglesia, el poder recuperar nuevamente el firme propósito de enmienda, el recuperar en este proceso de esa necesidad de reconciliarme, mi proceso de arrepentimiento del mal que he hecho, del mal que hago, de haber ofendido a Dios, este proceso de recuperar, de sentir nuevamente la contrición, para, teniendo estos sentimientos, podíamos lograr hacer unos buenos exámenes de conciencia y lograr una buena confesión ahora en Cuaresma y poder crecer y madurar en esta experiencia viva del amor de Dios, de su fidelidad para nosotros. Porque me impacta, queridos hijos, cuando yo me puse a orar para que Jesús me inspirara por esta catequesis, el simple hecho de que me haya iluminado y me haya dicho, háblales,
de la necesidad de reconciliarse conmigo, de la necesidad de reconciliarse con ellos mismos, de la necesidad de reconciliarse con los demás. Y esto parte de una experiencia del perdón. Y perdonar es divino, queridos hijos. Perdonar esto, déjense ese vicio que tienen muchos católicos. Yo ya perdoné. El yo no puede perdonar. Perdonar es divino. Y es una gracia que está unida a Cristo, a su iglesia, y que depende plena del sacramento de la confesión. Por eso pidámosle la gracia al Señor, la humildad de volver a recuperar la vida de la reconciliación, que parte de bajar la cabeza, doblar las rodillas, sacar de la mente y del corazón aquello que no es de Dios, y ir en ese proceso de volver a recuperar esta virtud de la humildad. Nuestra humildad que viene de aquel que cultiva el temor a Dios. El temor a Dios para saber encontrar la norma de norma que hay que guardar, llevar en la mente, en el alma, en el corazón, en la muñeca, y que debe dirigir nuestros pasos, debe formar nuestra inteligencia, debe iluminar nuestra conciencia. Entonces, en este día pidámosle al Señor que a la luz de estas enseñanzas que nos ha querido hoy Él regalar, que nos ayude a descubrir esta gran experiencia de su fidelidad a nosotros, dejada increíblemente en el sacramento de la reconciliación, donde ha estado por más de 2000 años, y que muchos ya no lo quieren por soberbia, que muchos ya no lo celebran, precisamente por poner la fe en el hombre y no en la persona adorable de Cristo. Saber encontrar en el sacerdote al Cristo que vive en él, se necesita humildad, se necesita al Espíritu Santo, se necesita descubrir esa necesidad o esa necesidad de saciar la sed infinito, o solamente diría yo que muchos que sufren de depresión, de vacío existencial, son los que ligeramente pudieran descubrir esa necesidad de algo más. Pero nosotros los cristianos católicos la tenemos, y es ahí donde nosotros experimentamos su fidelidad y su amor por nosotros. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él nos espera en el sacramento de la fidelidad, es decir, en el sacramento de su misericordia y de su amor eterno por nosotros. ¿No les parece increíble? ¿No les parece increíble que Él nos quiere iluminar hoy, que hay un sacramento de fidelidad, de amor y de misericordia, donde siempre sabremos encontrar su amor y su perdón? Y si tú no encuentras su amor y su perdón, es porque no has ido al sacramento de la confesión, porque su fidelidad está manifestada en ese gran misterio. Y en ese gran misterio está la plenitud de la paz y del perdón de Dios. Tú le puedes pedir perdón a Dios, tú puedes hacer un acto de contrición sincero, consciente, y por supuesto que Dios te perdona, pero la plenitud de su perdón y de su amor está en la iglesia, está en la vida sacramental, y de manera especial en este sacramento. Por eso te invito en esta Cuaresma, en medio de esta pandemia, que es trascendente y que trae consecuencias nefastas, sobre todo en la vida espiritual, dejémonos reconciliar por Dios, pidámosle esa gracia. Déjate reconciliar contigo mismo, da pasos para perdonar, da pasos para perdonarte, pero que esa experiencia solo la obtendremos en la medida en que nos acercamos a aquel que nos participa de este gran misterio del perdón, porque perdonar es divino, no es humano. Y para nosotros tener esa capacidad de perdonar, tenemos que ir a Él, tenemos que ir al sacramento de la confesión, tenemos que ir al Santísimo Sacramento, a la Eucaristía. Queridos hijos, por eso terminemos en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, donde quieran que ustedes estén, con esta oración de adoración, pidiéndole al Señor la gracia de la conversión, la gracia de reconciliarnos, la gracia de liberarnos de esta orfandad, la gracia de poder vivir como sus hijos amados. Santo, Santo,
santo, santo, santo. Santo eres, oh Señor Dios omnipotente. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, de tu poder, de tu amor y de tu misericordia. Ven en nuestro auxilio, Señor. Llénanos de ti. Danos la gracia de reconciliarnos contigo. Danos la gracia de la conversión, del arrepentimiento, de tener un firme propósito de enmienda. Danos la gracia de la contrición perfecta. Danos la gracia de recibirte y de vivirte para darte como tú quieres que te dé, con el amor con el que tú me amas y con la gracia de amar como tú quieres que yo ame. Ayúdame a asimilar tu palabra y entenderla, para que pueda hacer tu voluntad y más aún, para que pueda vivirla y practicarla, consciente de que tú quieres ante todo que yo ame. El amor es tu signo, el mayor signo de la reconciliación. Y por él todos te reconocerán en mí, si yo amando y perdonando te señalo, para que tú te reveles a otros, mis hermanos. Ayúdame a amar como tú me amas, para que el mundo crea. Ayúdame a perdonar como tú nos perdonas, para que el mundo crea. Nadie creerá desde mi hacer si yo no amo y perdono, porque tú lo has dicho. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, en que tenéis amor los unos a los otros. Y tener amor es darse los unos a los otros, es perdonarse, es la experiencia de morir los unos por los otros, no matar los unos a los otros. Morir es renunciar a todo para aportar en bien del otro o de los otros aquello que se renuncia, y que Él es el obstáculo para que se dé la unidad. Quien se entrega se empequeñece para que el otro crezca, y si todos hacen lo mismo, todos crecen por el amor y el perdón, sin menoscabo de la vida, de la dignidad y de los bienes de los otros. De ese modo la entrega de los unos por los otros, desde su propia voluntad aportada libremente, es la base fundamental del bien común. Vean que la paz no llega y no se da cuando Dios, que es el Maestro, el único Maestro, el Señor, el único Señor, no está en quienes y entre quienes pretenden la paz. La paz es fruto de su amor y su perdón, y el amor es manifestación expresa e insustituible de la presencia de Dios, porque Dios es amor y porque solamente Él puede generar amor y perdón. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, los proteja de todo mal y peligro y los acompañe siempre. Amén.